Listo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a la Biblioteca Nacional de Perú, sobre todo por la invitación de estar el día de hoy acá y compartirles un poquito sobre este tema tan interesante como habíamos visto con la sesión anterior sobre inteligencia artificial. Sí, voy a compartirles por acá mi pantalla. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial dentro de las bibliotecas. ¿Sí? Ahora, esto es un concepto que ¿por qué vamos a hablar de ética? Si generalmente lo que hablamos es de inteligencia artificial, ¿por qué estamos tan asociados, ¿no? La parte ética a la inteligencia artificial. ¿Sí? Y es por una razón, ¿no? Es porque es una de las secciones más importantes a tener en cuenta a partir de ahora. Vemos como la Unión Europea y otros países han estado avanzando en materia, más bien en la parte ética de las restricciones de la inteligencia artificial y todo esto. Sin embargo, aquí en América Latina estamos hablando de a poquito ya de este tipo de temáticas, ¿sí? Y lo más importante, ¿por qué vamos a hablar de la ética ahora? ¿No? Y es que la inteligencia artificial ya está dentro de nuestras bibliotecas, ¿no? Aunque nadie se lo haya pedido, ya nuestros usuarios utilizan inteligencia artificial, nosotros mismos empezamos a utilizar inteligencia artificial para la agilización de ciertos procesos. Entonces, se convierte en algo verdaderamente extraordinario que ya todos se implementen en un periodo tan corto de tiempo. Entonces estamos viendo una revolución en toda su magnitud. Y esta es una tendencia que creo que es a la que más se van a empezar a adscribir las bibliotecas. Y vamos a ver por qué. Y es que los proveedores, en este caso proveedores de información, proveedores de bases digitales, ya la están empezando a incorporar como una parte natural de su producto o como un apartado del producto, ¿no? Es como un servicio de valor agregado más por el cual nosotros deberíamos estar revisando. Sin embargo, en muchos casos no nos da la opción real de usar o no usar la IA, ¿sí? Nos los empiezan a cobrar, inclusive en algunos casos suben los precios de contratación y como bibliotecas, esto sucede en muchas bibliotecas, tanto académicas como en bibliotecas que ya cuentan con un cierto presupuesto, ¿no? Pero es una realidad. ¿Y por qué? Porque de a poquito vamos a ver que esa va a ser la tendencia a futuro. Para mí, sobre todo por la visión que se está partiendo desde ahora. Si no, vamos a empezar a evaluar esa implicación de la inteligencia artificial hacia adentro de nuestros propios sistemas bibliotecarios. Estamos delegando la misión de la biblioteca a decisiones algorítmicas externas. ¿Por qué? Porque no sabemos quién lo hizo, cómo se entrenó esa inteligencia artificial, cuáles fueron los parámetros, los datos que se usaron para entrenar esa inteligencia artificial, lo que empieza a contravenir la misión principal de la biblioteca, que es el acceso equitativo a la información por parte de todos los usuarios. Entonces, tenemos esa máxima que siempre debemos estar de acuerdo en las bibliotecas y deberíamos ponernos en función de. Por lo tanto, si vamos a empezar a relegar las decisiones algorítmicas para saber qué contenido se presenta o no dentro de nuestros propios buscadores, entonces estamos teniendo un problema, ¿no? Y ese es el problema que vamos a hablar el día de hoy. Primero, que ya la biblioteca, en la inteligencia artificial ya se está usando en las bibliotecas, ¿sí? Se puede utilizar en catalogación automática, como vamos a ver un poquito más adelante en la próxima diapositiva, que ya hay sistemas gratuitos de acceso abierto que nos permiten hacer todo el proceso podríamos decir, de indización de cuáles serían los principales descriptores de un texto. Nos permite realizar procesos de clasificación mucho más rápido, de manera más sencilla. Tenemos la limpieza también de los metadatos y el análisis de colecciones. Entonces ya vemos que para realizar un análisis de colecciones podemos utilizar la inteligencia artificial para extraer los metadatos que sean correctos. Por ejemplo, toman la foto de un libro, subes a la inteligencia artificial y todo esto lo procesas. Y esto lo envías a COA o al sistema de gestión documental que tengas a la mano. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Vamos a tener que
definir qué es lo que nosotros eh, queremos hacer o no queremos hacer con inteligencia artificial, porque ya empezamos a automatizar muchos de nuestros procesos. Otro de los procesos que también empezamos a automatizar son los recomendadores o los sistemas de recomendación, que si bien todos los sistemas de recomendación están basados en algoritmos de machine learning, ¿sí? Los empezamos a sustituir por mecanismos de redes neuronales, en este caso, que son ya mecanismos de inteligencia artificial. También tenemos la organización de los resultados. Creo que este de aquí es el que más impacta directamente a nuestros usuarios, ¿sí? La parte de búsquedas semánticas, ordenamiento inteligente de los resultados y los sistemas de recomendación. ¿Por qué? Porque son los que son la puerta de acceso a la información que yo tengo hacia adentro de mis colecciones, ya sean colecciones que yo tenga físicas, digitales o suscritas a una base digital. Entonces tenemos muy de moda esta parte de tener los descubridores, contratar servicios de proveedores para realizar todo este tipo de procesos. Y con respecto a la atención al usuario, tenemos chatbots y con respuestas automáticas también horarios empleados, asistentes para consultas frecuentes. Inclusive en la parte de atención al usuario, no solamente los chatbots creo que son los más interesantes, ¿no? Tenemos una tendencia que creo que es la que va a empezar a explotar de una manera más grande, que son los avatars de inteligencia artificial, que son muy similares a tener o sostener una conversación con una persona. Entonces, estos mecanismos que ya lo podemos ver, mm, como por ejemplo, tenemos en Heigen. Heigen ya nos da la posibilidad de contratar este tipo de servicios, de tener un avatar 24/7 que responda a todo un banco de preguntas con toda una base de conocimientos a preguntas de un usuario. O sea, es un bibliotecario 24/7 con IA. Tenemos otro servicio como Eleven Labs. Eleven Labs también tiene sus agentes de inteligencia artificial que lo que nos hace es poder conversar. En este caso solamente es por audio, pero nos permite conversar con un agente de inteligencia artificial por una llamada, podemos hablar por el navegador, pero es poder interactuar hablando. Entonces ya le estamos reconociendo más como una persona, tiene un lenguaje más natural, ya no se parece a un robot, ya no es algo que me está escribiendo, sino ya es algo con lo cual yo estoy interactuando y podemos implementarlo desde ya en las bibliotecas. ¿Sí? Ahora, la mayor parte de los servicios de inteligencia artificial eh, son desarrollados y creados, en este caso, por personas, y podemos ver como por universidades hasta cierto punto, pero lo que mueve la inteligencia artificial, lo mueve desde un primer momento, no podemos hacer ciegos ante esto, y es que hay una necesidad también económica. Se gasta una cantidad inmensa de recursos para procesar un documento, cuando es una imagen, cuando es un video. Se gasta una cantidad extraordinaria de recursos computacionales, en este caso su procesamiento gráfico. Por eso vemos que empresas como Nvidia ha despegado tanto porque son sus tarjetas gráficas las encargadas de realizar todo este tipo de procesamientos. Entonces, existe una capacidad computacional añadida a. Entonces, la inteligencia artificial no funciona tan sencillito, no es como podríamos poner un servicio en línea y ya no cobramos por esto. Sí, necesitamos tener un reto económico porque solamente ponerle en línea tiene un costo computacional asociado muy alto que se traduce en gasto de energía y consumo de ordenadores. Entonces, imagínense, ese tipo de cosas no es gratis y no será gratis, yo creo que a futuro. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención siempre en lo que hacemos. Por eso yo pienso que lo que va a estar marcando a futuro, sobre todo, son las suscripciones a servicios de inteligencia artificial. Aquí les traigo un proyecto que me pareció muy interesante, me gusta muchísimo, lo estuve probando y se llama ANIF, es un proyecto de la Biblioteca Nacional de Finlandia y es una IA que indexa materias de manera automática. Pueden ir aquí a anif.org, lo pueden revisar y van a ver que yo le pongo todo un texto y la inteligencia artificial ya me empieza a devolver, ¿no? ¿Cuáles son tus palabras claves principales? Entonces hace un proceso de indización, ¿ok? Esto va a reducir evidentemente los tiempos de catalogación, cómo yo asigno las palabras claves y todo esto, porque esto yo, al ser gratuito, además de estar en acceso abierto, ¿sí? Lo que va a posibilitar es que cualquier biblioteca lo pueda implementar de una manera u otra y lo puede utilizar para sus procesos de catalogación y poder automatizar procesos, ¿no?, de indización.
¿Listo? Ahora, esto es una parte que puede generar un poquito más de controversia, pero creo que es el futuro. Y es que, como les comentaba, la IA tiene un costo asociado, ¿sí? Ese costo asociado, no todas las bibliotecas están en posibilidad de asumirlo, ¿sí? No vamos a poder todas las bibliotecas generar un modelo de inteligencia artificial. No tenemos los recursos computacionales suficientes, tal vez no tengamos el personal capacitado para hacerlo, pero aparecen los proveedores, en este caso son proveedores de servicios de información que vienen muy ligados con las bibliotecas. Y los proveedores, ciertamente, tuve la oportunidad de conocer a muchos servicios basados en inteligencia artificial recientemente y la gran mayoría empezaron a incorporar la inteligencia artificial. Algo muy sencillo, creo que todos hemos visto como Scopus AI, o sea, inteligencia artificial de Scopus, hemos visto en muchos lugares ya. Entonces, ya si tienes una suscripción a Scopus, puedes adquirir, ¿no? Ahora la versión de inteligencia artificial y todos queremos porque es lo más sencillo, es lo más rápido, es lo mejor. Pero ya lo empiezan a incorporar no solamente, como pueden ver, a las bases de datos. Ya le ponen un modelo asociado a la base de datos. Lo podemos poner un modelo asociado a los sistemas de descubrimiento. Lo podemos poner asociado en las plataformas de investigación, en los catálogos. O sea, no en... Porque, por ejemplo, yo pensaría, no, de aquí a un tiempo un software libre como es Koha o Koa, que tiene tanta implementación en América Latina, o sea, ¿dónde está el avance en materia de inteligencia artificial? Y cuánto te costaría que Koa funcionara con IA, ¿no? Porque de manera computacional necesitas unos grandes, necesitas un centro de datos capaz de sostener todo esto, ¿sí? Entonces, a merced de que existan inteligencias artificiales gratuitas que yo las pueda implementar y las pueda desarrollar de manera local, no significa que todas las bibliotecas tengan ni la capacidad técnica ni el conocimiento para realizarlo. Por lo tanto, como les digo, yo pienso que los proveedores pueden empezar a ser una alternativa a poder poner los modelos de suscripción que ciertamente pueden abaratar muchos más los costos de hacerlo yo por mí mismo, que no invierta tiempo ni personal ni recursos computacionales, se maneja en la nube del proveedor y me es mucho más sencillo para mí como biblioteca, aunque dependa de una suscripción mensual. También vemos como gestores de referencia lo empiezan a incorporar, sistemas de autenticación y análisis de uso. ¿Sí? Sobre todo en la parte de análisis de uso, creo que también ayuda mucho, tiene mucho sentido, porque lo que empieza a suceder es que cómo utilizamos las bases de datos, cómo hacemos todo el análisis del uso de los recursos que hacemos. Es muy importante hacer esto con la IA porque nos va a detectar, nos va a decir, bueno, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer, o sea, tienes más consumo de información en tal periodo de tiempo, tus usuarios se comportan de esta manera. Y ahí es donde viene, para mí, el gran pero, ¿no? Y la consecuencia directa de empezar a implementar esto, que tal vez no esté muy extendido, pero para mí va a ser la tendencia a futuro, como les comentaba, es que la biblioteca no sabe cómo funciona esa inteligencia artificial que está utilizando. Si utilizas igual, como vimos en los ponentes anteriores, si utilizas ChatGPT, utilizas muchos modelos, sabes realmente cómo funciona, sabes realmente cómo se entrenó, no sabes con qué datos se están utilizando, ni qué parte de mis datos se están utilizando. Muchos estudiantes de mis cursos hemos ido revisando las herramientas y, por ejemplo, mira, aquí le puedes activar o desactivar que se utilicen tus preguntas para consultas o no consultas, para entrenamiento de otros modelos o no. Entonces, necesitamos saber cómo usan, ya sea gratuita, de pago, la que sea, cómo usan mis datos. Segundo, no sé cómo se entrena o no sé qué riesgos asociados al entrenamiento hay. Aquí viene la parte asociadas a los sesgos, como veíamos anteriormente. O sea, tiene incorporados sesgos porque se entrenó con qué, con mucho material y posiblemente, esto es un llamado también de atención para todos nuestros compañeros bibliotecarios, toda la información que está digitalizada, más del 40%, más del 54% de la información que está en Internet está en idioma inglés. Lamentablemente, solamente en español está el 8%. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ponernos a digitalizar.
Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque la IA y los grandes modelos de lenguaje se están entrenando con, ¿qué? Con información en su gran mayoría anglosajona de Estados Unidos, que hace muchos años ya digitalizaron sus acervos. Nosotros necesitamos empezar a poner en práctica esto más y más y más cada día para generar grandes datasets y que la inteligencia artificial también se pueda alimentar de los datos que producimos nosotros en las bibliotecas y de todos los libros que ponemos y a disposición de manera abierta, en acceso abierto, de manera global, que los ponemos en español, el idioma de mi región. No priorizar tanto los que son de habla inglesa ni los que son también más mainstream, sino poner nuestra cultura digitalizada y ponerla en boga nuestra cultura, aunque no sea la más consumida, pero sí necesitamos que los modelos se entrenen con toda la información posible. Entonces, es un llamado de atención. Necesitamos digitalizar más para que los modelos encuentren más información y se entrenen con mucha más información. Y lo otro, también que vamos a empezar a ver si ya los proveedores empiezan a incorporar todos estos sistemas dentro ya de sus propios, empiezan a incorporar la IA dentro de sus propios sistemas, entonces ya se empieza a adoptar porque así viene y porque van a venir así los sistemas y vamos a empezarlos a utilizar y nos vamos a adaptar a no cuestionarnos, a no preguntar sobre esto. Como les decía, es una realidad. Para mí, en gran medida no podemos desarrollar una IA propia, no por falta de posibilidades, sí podemos, pero en su gran mayoría, hasta este momento, entonces ya tendrían que haber salido grandes modelos, o sea, acompañados por, no sé, las grandes bibliotecas nacionales poniendo en práctica y diciendo, mira, pongamos, o las bibliotecas universitarias que también tienen muchos recursos, decir, miren, aquí tienen un modelo, pongámoslo, eso es un modelo para bibliotecas, para poder hacer nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, no tenemos recursos técnicos, no tenemos la infraestructura necesaria, que se necesita de mucha infraestructura, ¿sí? Para poder soportar todo esto. Tal así que, por ejemplo, yo les diría, no, ¿cómo ponemos a funcionar DeepSeek? Veíamos cómo los ponían a funcionar en pequeños ordenadores, pero cuando ponían a funcionar el modelo grande, el modelo R1, o sea, de DeepSeek, que es esta inteligencia artificial china, lo ponía, gra- necesitabas más poder computacional. Entonces necesitabas aumentar recursos, RAM, CPU, y por eso necesitabas centros de datos que pudieran procesar y actuar con manera de clúster, poder procesar toda esta información y poder en tiempo real, ¿no?, dar soluciones a nuestros usuarios. Entonces la realidad es que la gran mayoría de bibliotecas son bibliotecas pequeñas. Sí, son bibliotecas que se adscriben a un sistema nacional de bibliotecas. Entonces, son bibliotecas comunitarias, pequeñas bibliotecas públicas. Un pequeño porcentaje somos bibliotecas universitarias que tenemos posibilidades y que tenemos recursos. Pero aún así, no hemos dado tan siquiera también el paso de poner todo esto a la práctica. Entonces, no tenemos presupuesto, no tenemos tiempo y crear un modelo va a tomar tiempo, va a tomar recursos y va a tomar dinero poder realizarlo. Entonces es una realidad. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo pienso que, como les decía, vamos a ir hacia los proveedores que son los que nos van a dar todo este tipo de servicios en un paquete. Nosotros lo vamos a estar contratando, suscribiendo de manera anual, bimensual y tal, y nos va a salir mucho más económico que hacerlos por nosotros mismos. Entonces, el primer problema que vamos a identificar, que ya bien lo decían los compañeros, o sea, los expositores anteriores, es la privacidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita rastrear al usuario. Si yo tengo un buscador, necesito rastrear lo que está haciendo mi usuario. O si yo tengo un catalogador, necesito saber lo que está haciendo, qué es lo que más está catalogando este usuario. Tengo que perfilarlo para eso. Entonces, la inteligencia artificial se necesita nutrir para poder adaptarla al contexto de temas sobre esto. Entonces, yo necesito como, o sea, la inteligencia artificial necesita empezar a nutrirse de los datos del usuario. Se lo hemos pedido, ¿sí? Hemos pedido que la inteligencia artificial empiece a rastrear a las personas de esa manera. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo interactúo? En tema de búsqueda creo que es un tema mucho más sensible. Porque si lo incorporamos, por ejemplo, en nuestro descubridor o en nuestro sistema de gestión bibliotecaria, al momento de yo consultar, sí, chévere que me esté dando los resultados que yo quiero, pero me está traqueando, está, sabe lo que yo hago, lo que yo busco y se va adaptando a eso que se está sucediendo. Por lo tanto, o sea, hay realmente una libertad de información ahí.
¿Sí? Eso es un problema y un dilema ético que deberíamos ver. Si todo lo que hago se está registrando, ¿dónde queda mi privacidad? Y es uno de los principales derechos según el 10.º objetivo según la UNESCO, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, estamos en contra de eso. O sea, al poder estar dejando que se traquee constantemente a mi usuario o a mi bibliotecario, ¿sí? Además de esto, existen riesgos asociados, como ya hemos visto, la explotación comercial de los datos. Esto es bastante famoso, lo hemos visto como las grandes empresas de redes sociales siempre han vendido los datos de sus usuarios. ¿Por qué no lo harían las compañías asociadas a la inteligencia artificial? Porque ahí estamos exponiendo todo. ¿Qué soy? ¿Qué busco? ¿Cómo busco? O sea, ¿cómo catalogo? Hasta cómo pienso. Llega un punto que la inteligencia artificial sabe cómo tú piensas. ¿Sí? Y le estamos regalando todo esto. Se lo estamos regalando a todos los modelos, ya sean gratuitos o de pago, se lo estamos regalando. Y la personalización nunca debería ser automática. ¿Sí? Si yo quiero que el modelo se personalice de cómo yo hago o cómo interactúa la persona, debería haber un consentimiento explícito de la persona diciendo, bueno, yo quiero que mis datos se recopilen y para esto se mejore el modelo y para que atienda a lo que yo estoy diciendo. Esto sucede, por ejemplo, ChatGPT tiene su banco de memoria, Gemini AI tiene su banco de memoria y yo lo puedo activar o desactivar, puedo borrarlo, puedo eliminarlo. Necesito tener el control generalmente de lo que la IA sabe de mí. Aunque a mí me ha sucedido que hay cosas que yo borro y lo sigue recordando. Entonces, es un problema realmente complicado el que yo poder normar lo que la inteligencia artificial sabe sobre mí, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo a la privacidad que supone. Aunque muchas personas dirán, pero es que si no buscas nada malo, no te pasa nada malo, pero eh, yo no quiero ser constantemente traqueado, que todos mis hábitos de búsqueda se estén continuamente registrando para saber qué es lo que yo hago o dejo de hacer. Esto influye, como vemos, que me envíen, no me envíen publicidad. O sea, hay muchísimas cosas asociadas. Lo otro, somos latinoamericanos y vamos a tener sesgos. Las IA tienen sesgos presentes, sobre todo para nuestra población. ¿Por qué? Porque, como les dije, fueron entrenados con datos que no son representativos nuestros. Sí, son entrenados en colecciones históricas, en documentos que finalmente la mayor parte de la documentación no la hemos creado tan reciente, sino tenemos mucha documentación que se hizo en los años 90, o sea, siglos atrás también, años atrás, y que esas colecciones o documentos tienen sesgos, claro, tienen claros sesgos de machismo, tienen claros sesgos hacia las personas anglosajonas, los hombres blancos, o sea, hay sesgos hacia interpretar que un hombre o que una persona es un hombre blanco, por ejemplo, es algo tan común como esto. Entonces nosotros los latinos, que somos una mezcla de casi todas las culturas que vinieron aquí a América, no nos vemos representados porque nosotros somos de una naturaleza diferente. Entonces no reproducen lo que nosotros somos. También tenemos que se invisibilizan las lenguas, los temas y los autores minoritarios. Entonces aquí hay mucha importancia porque si yo tengo a alguien que hable de un tema y me va a dar una recomendación, ¿cuál va a preferir la IA? ¿A la persona que es mainstream? ¿Sí? Que a la persona que es más popular, a la persona que posiblemente sea la más leída, o un autor de la región, un autor que pone que es quechua o quichua, que habla en esos idiomas, en esas lenguas, y que tal vez su texto esté muy buena en ese tipo de idiomas y que llegue a muchísimas personas. Entonces vamos a ver una invisibilización de muchas minorías, ¿sí? Y sobre todo lo que sea minoritario no se va a tomar tanto en cuenta. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque sobre todo los países del área andina, imagínense, no solamente, ¿no? Pero digo, sobre todo, porque yo vivo acá en Ecuador, en la parte andina, o sea, imagínense todo lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene a favor? O sea, tenemos mucha tradición de los pueblos originarios de aquí, de América Latina, o sea, los incas, todos los otros imperios, los mayas en Centroamérica, o sea, entonces ahí dejaron su cultura, tenemos minorías, personas que hablan sobre esas minorías y que eso es importante para la cultura de nuestros países. Entonces, al momento de hacer la recomendación, no digo que sea lo primero que salga, pero es que no se va a ver con respecto a todo lo otro que tenemos. Sí deberíamos tener mínimamente representado lo nuestro, ¿sí?
Y lo otro también es que estamos reforzando el canon dominante. ¿Y cómo vamos a salir? Si ahora es el canon dominante, tal vez en unos años no lo sea, o en 100 años no lo sea. Tal vez hay otra cultura que sea la que se imponga de manera global. ¿Por qué tenemos que caer en esta globalización que sucede en muchas cosas? Pero la IA lo que va a reforzar es esa globalización. La IA va a reforzar a esa cultura que se está, de cierta manera, está perpetuando, ¿no? En poder tener, sobre todo, el qué se hace, qué no se hace dentro de las colecciones. O sea, las respuestas siempre van a favorecer a esta cultura dominante. Por lo tanto, siempre se van a favorecidos ciertos autores y no otros, ciertos temas y no otros. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Imagínense cuando mi usuario esté buscando o cuando me estén dando a mí la capacidad, ¿no? De poder eh, catalogar, esté catalogando también con esos sesgos. Si yo estoy catalogando un libro que está en una lengua, puede ser en quichua, en quechua, o sea, ¿qué escritores me dará? ¿Sí? Es una pregunta porque lo tenemos en nuestras bibliotecas. Y el otro también tenemos, porque los modelos de IA generalmente son estas cajas negras y siempre tenemos esta analogía, ¿no? De la caja negra, entra la pregunta y sabe qué sale, ¿no? Esa respuesta, esto se llama en este mundo también opacidad algorítmica, ¿no? Que no se sabe, o sea, está como medio que oculto, medio que no se sabe que funciona e inclusive los propios desarrolladores también lo van admitiendo, como la inteligencia artificial funciona con redes neuronales, utiliza mecanismos como puede ser el descenso del gradiente para poder autocorregirse. Hay muchos mecanismos de autocorrección y de propagación, de backpropagation. Entonces se va ajustando, ajustando, ajustando hasta tener el resultado que yo quiero. Ellos no saben bien qué sucede hacia adentro de la IA. Sí, porque se van ajustando sencillamente todos los pesos. Entonces, vamos teniendo todo este problema, ¿no? Con respecto al apartado de transparencia. Entonces, no sabemos por qué un resultado aparece y por qué otro no. Y no hay un proceso tampoco de rendición de cuentas o de explicar por qué funciona de esa manera. Entonces, vamos a ir finalizando con estas dos últimas presentaciones. ¿Sí? ¿Listo? No se preocupe, ya estamos finalizando. En este caso, si no podemos desarrollar nuestra IA propia, entonces, ¿qué debemos fortalecer? Y aquí es lo que vamos a hacer o lo que deberíamos realizar. Primero, que nuestros contratos al momento de suscribir o adquirir cualquier plataforma de inteligencia artificial, sí haga énfasis en cómo trata los datos y en cómo recopila los datos y en cómo fue entrenado ese modelo. Nosotros debemos empezar a transparentar todo este tipo de procesos de contratación. Lo otro, podemos establecer como consejos de auditorías. Esto que aunque suene muy burocrático, creo que es algo que sí deberíamos hacer aunque sea una vez al año o al momento antes de contratar el sistema. Revisamos el sistema y con una mezcla de profesionales de diferentes ámbitos empezamos a testearlo y ver qué tan representativo es, qué tan equitativo es, qué respuesta me está realizando, hacia dónde se están abocando esas respuestas. Se están dando las respuestas hacia el lado canon, o sea, hacia el lado, la cultura dominante, presenta muchos sesgos con los cuales no estamos de acuerdo. Debemos auditar nuestros sistemas. Y más de estos sistemas que son de IA y que no nos pertenecen, hay que auditarlos, hay que revisarlos. También fortalecer los procesos de alfabetización informacional. En este caso, alfabetización informacional en inteligencia artificial. ¿Sí? Estos procesos para que nuestros usuarios también conozcan cómo lo utilizan, qué no utilizan, cuáles son los sesgos de privacidad, que sepan que para ChatGPT, para todas estas IAs que son los modelos más utilizados, ¿dónde están estas configuraciones que restringen mis datos, que accedo a la memoria, que guarda lo que ChatGPT o lo que cualquier otro modelo sabe sobre mí? ¿Sí? Tenemos también políticas internas, controles humanos y exigencias en transparencia. Entonces vemos que tal vez no es muy técnico lo que tenemos que empezar a desarrollar, sino más bien es empezar a ser conscientes de qué es la IA y cómo la deberíamos utilizar. Ser conscientes de las debilidades, fortalezas y todo lo que tiene asociado, pero sobre todo, para mí, de sus debilidades, para poder empezar a trabajar sobre eso.
a exigirle a los proveedores, a las personas que nos están ofreciendo esto, oye, yo te contrato, sí, pero mira, necesito que tú también transparentes esa información conmigo. ¿Cómo la vas a utilizar para mis usuarios? ¿Cómo vas a hacer todo este tipo de procesos que venimos conversando que se transparenten en el momento de hacer el proceso de adquisición o adjudicación o lo que sea, ya sea pública, privada, lo que sea, para poder decirles a mis usuarios, miren, no se recopila información, esta IA trabaja así. O sea, necesitamos preocuparnos por esto. Y por último, como la IA ya está, es un fenómeno, ya viene, va a estar aquí por mucho tiempo, ¿sí? Y para mí, una de las grandes implicaciones primero va a venir de que los proveedores tienen la capacidad y pueden desarrollar modelos de inteligencia artificial para las bibliotecas, ¿sí? Y en muchos sistemas la van a empezar a integrar por defecto en sus catálogos. Por defecto la van a empezar a integrar en sus buscadores. Entonces la vamos a tener sí o sí en muchos sistemas. ¿Sí? ¿Y qué es lo ético? No es aceptar esa tecnología solamente teniendo en cuenta, oye, este costo me es bueno o es muy eficiente. No solamente en base al precio y a la eficiencia deberíamos realmente evaluar a los sistemas. Más bien, lo ético realmente es asegurarnos que respalda nuestra misión. En este caso es el acceso transparente a las fuentes de información. Que realmente la inteligencia artificial sí se centre en la privacidad de los datos para sus usuarios. Que por lo menos tenga una gran corrección en cuanto a las preferencias que tenga, o en este caso, hacerlo también de manera explícita en el contrato. Bueno, sé que mi IA tiene sesgo en cuanto a esto y esto y esto y yo transparentarlo también con mis usuarios para que lo tengan en cuenta. Porque eso es importante, porque eso le interesa al usuario o al catalogador, porque si yo estoy haciendo una descripción aquí en Ecuador, tal vez no sea la misma que hizo una persona en Perú o que hizo una persona en Brasil o en Chile, en Bolivia, porque somos diferentes, tenemos contextos diferentes y no podemos perder como esa gran diferencia y finalmente saunarnos como en un solo pensamiento. Necesitamos que los modelos se adapten a nosotros, no nosotros adaptarnos a los modelos. Las bibliotecas no se tienen que adaptar a los modelos de IA, sino los IA a las bibliotecas para que pueda responder efectivamente a las necesidades de nuestros usuarios y para que nos den los resultados y todo correcto con respecto cuando realicemos búsquedas, cuando cataloguemos, realmente sea una ayuda para el catalogador y no estar reforzando ni sesgos, ni interviniendo en la privacidad, ni tampoco con esta opacidad de qué hace, qué no hace o qué cosa es esta inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, creo que terminamos en tiempo. ¿Sí? Y esto sería todo por mi parte. No sé si pasamos a la parte de preguntas.